Hoy vamos a hablar de los derechos humanos de segunda generación, un tema fundamental para entender cómo podemos construir una sociedad más justa y equitativa. Estos derechos, a diferencia de los derechos civiles y políticos que garantizan la libertad, buscan asegurar que todas las personas tengan acceso a condiciones básicas para vivir con dignidad. Hablamos de derechos que van más allá de la simple libertad individual y que impactan directamente la vida diaria de millones de colombianos y latinoamericanos. Son derechos que se reflejan en la posibilidad de tener una vivienda digna, acceso a la salud, educación de calidad y oportunidades de trabajo decente. Porque, ¿de qué sirve la libertad si no tienes un techo donde dormir, comida suficiente para alimentar a tu familia o acceso a servicios de salud cuando más los necesitas? La libertad sin dignidad es una promesa vacía. Pensemos en don José, que aunque es libre, no puede atender a su hijo enfermo porque no tiene recursos ni acceso a un sistema de salud eficiente. O en tantas familias que, a pesar de su esfuerzo, no logran cubrir las necesidades básicas de sus seres queridos. O en doña Marta, que lucha cada día para que sus hijos puedan estudiar y tener un futuro mejor, enfrentando obstáculos como la falta de recursos, escuelas alejadas o materiales insuficientes. Estas realidades nos muestran que la igualdad de oportunidades aún es un reto pendiente. Estas historias reflejan que una sociedad realmente avanza, no solo garantizando libertades formales, sino asegurando condiciones mínimas de dignidad para todos sus ciudadanos. La educación, la salud y la vivienda son pilares fundamentales para el desarrollo humano. Los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda no son lujos ni privilegios, sino compromisos que el Estado debe asumir para cerrar las brechas de desigualdad y construir un país más solidario e inclusivo. La verdadera medida de una nación no está solo en su economía o en sus leyes, sino en cómo trata a los más vulnerables, en cómo protege y apoya a quienes más lo necesitan. La solidaridad y la empatía son valores esenciales para el progreso social. Así que, acompáñennos a descubrir por qué estos derechos de segunda generación son esenciales para una vida digna y cómo su cumplimiento puede transformar la vida de millones de personas, construyendo un futuro más justo para todos. Los derechos humanos, fundamentales para la dignidad de todas las personas, se han ido desarrollando a lo largo de la historia y se dividen en generaciones, cada una respondiendo a los desafíos y necesidades de su época. La primera generación de derechos humanos protege libertades civiles y políticas esenciales, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la protección frente a la opresión. Estos derechos surgieron tras revoluciones históricas que buscaban limitar el poder del Estado y garantizar la autonomía individual. Sin embargo, la historia demostró que la libertad, por sí sola, no es suficiente si las personas viven en condiciones de pobreza, marginación o exclusión. La posibilidad de ejercer derechos políticos pierde sentido cuando la supervivencia diaria está en riesgo. Así nacen los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos reconocen que para que la libertad sea real, es necesario que todas las personas tengan acceso a condiciones mínimas de bienestar y desarrollo. A diferencia de los derechos civiles y políticos, los de segunda generación exigen que el Estado actúe de manera activa, implementando políticas públicas y programas sociales para garantizar igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades estructurales. Estos derechos incluyen el acceso a un trabajo digno y bien remunerado, servicios de salud de calidad, educación gratuita y universal, y una vivienda adecuada. Son derechos que buscan asegurar que nadie quede atrás y que todos puedan desarrollarse plenamente. Los derechos de segunda generación son los que nivelan la cancha, permitiendo que todos, sin importar su origen, condición social o capacidades, puedan ejercer sus libertades y participar activamente en la sociedad. En Colombia, durante décadas, el debate sobre derechos humanos estuvo centrado en el conflicto armado y la violencia. Sin embargo, la paz verdadera no se logra solo con el silencio de las armas, sino construyendo justicia social y garantizando derechos para todos. Sin derechos de segunda generación, la libertad se convierte en una ilusión para millones de personas que enfrentan diariamente la pobreza, la falta de oportunidades y la discriminación. La igualdad formal no basta si no se traduce en igualdad real. Defender estos derechos es clave para construir una paz duradera y una sociedad más cohesionada,
donde todos puedan vivir con dignidad y esperanza en el futuro. Los derechos económicos, sociales y culturales son la base para atacar las causas profundas de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Son el primer paso para romper los ciclos de injusticia que afectan a generaciones enteras. No se trata solo de libertad individual, sino de construir una igualdad real, donde cada persona tenga las mismas oportunidades de crecer, aprender y prosperar, sin importar su origen o circunstancias. Por eso, hoy más que nunca, estos derechos son urgentes. Enfrentar los desafíos actuales requiere un compromiso colectivo para garantizar que nadie quede excluido del progreso social. Los derechos de segunda generación son el fundamento de una sociedad justa, solidaria y verdaderamente democrática, donde la dignidad y la igualdad sean una realidad para todos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entendió que la dignidad humana debía protegerse universalmente. Así nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que incluyó no solo libertades clásicas, sino también derechos sociales y económicos. Artículos como el 22, 23 y 25 consagran la seguridad social, el trabajo digno y un nivel de vida adecuado. Esta declaración fue un compromiso global para que la dignidad se viva en lo concreto. Trabajo, salud, educación, libertad e igualdad quedaron unidas como base del desarrollo humano. Tras un conflicto, lo más urgente es garantizar trabajo y educación. El trabajo digno no solo da ingresos, sino dignidad y pertenencia. Su ausencia genera desesperanza y violencia. La educación rompe ciclos de pobreza y abre oportunidades reales. La brecha entre educación pública y privada perpetúa la desigualdad. Garantizar educación de calidad para todos es invertir en el futuro y evitar problemas sociales. Trabajo y educación no son gastos, son la mejor inversión para la estabilidad y el desarrollo. Son los cimientos de una sociedad que quiere avanzar. Además de trabajo y educación, la salud, la vivienda y la cultura son esenciales. El derecho a la salud significa atención oportuna y de calidad, sin barreras económicas. Un buen sistema de salud previene la ruina de familias y asegura bienestar. La vivienda digna es tener un techo seguro y acceso a servicios básicos, no un lujo. Sin vivienda, no hay estabilidad ni futuro. La cultura no es un lujo, nos da identidad, sentido y aleja a los jóvenes de la violencia. Espacios culturales y bibliotecas abren mentes y oportunidades. Garantizar estos derechos hace tangible la dignidad para todos. Declarar derechos en la Constitución es fácil. Hacerlos realidad exige acción, políticas públicas y recursos. Garantizar vivienda, salud o educación requiere planes, coordinación y voluntad política. El argumento de no hay plata es común, pero la verdadera pregunta es, ¿cuáles son las prioridades? Invertir en derechos sociales es decidir el modelo de país que queremos. Además, la corrupción desvía recursos que deberían garantizar estos derechos. Cada peso perdido es una oportunidad negada a alguien. Exigir derechos sociales es también exigir transparencia y buena gestión pública. Sin integridad, los derechos quedan solo en el papel. ¿Podemos exigir derechos sociales ante un juez igual que los civiles? Antes se decía que no, pero eso ha cambiado. Hoy, la Corte Constitucional reconoce que el Estado tiene obligaciones mínimas inmediatas en salud, educación y otros derechos sociales. La tutela ha sido clave para que miles de colombianos exijan salud y dignidad. Sin embargo, hay debate sobre el papel de los jueces en decisiones de política pública. Lo cierto es que, ante la inacción del Estado, los tribunales han sido la última esperanza para muchos. La exigibilidad convierte estos derechos en verdaderos derechos, no favores. Es la lucha porque la dignidad sea una realidad, no una promesa. Los derechos de segunda generación son mucho más que simples normas escritas en la ley. Representan la herramienta fundamental para lograr una verdadera justicia social. Estos derechos, que incluyen el acceso a la salud, la educación y el trabajo digno, buscan equilibrar las oportunidades para todos, sin importar el origen o la condición social de cada persona. Nadie elige dónde nace. Por eso, estos derechos existen para que el punto de partida de cada individuo no determine su destino.
Su objetivo es romper el ciclo de la desigualdad heredada y permitir que cada persona pueda construir su propio camino, sin barreras impuestas por la pobreza o la exclusión. Garantizar salud, educación y trabajo digno es poner un piso mínimo de dignidad para todos. Es asegurar que nadie quede atrás y que cada ciudadano tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente, de soñar y de alcanzar sus metas. Estos derechos son, en esencia, un pacto de solidaridad y responsabilidad mutua. Nos recuerdan que vivimos en sociedad y que el bienestar de uno depende del bienestar de todos. En América Latina, donde la desigualdad es profunda y persistente, estos derechos se vuelven aún más relevantes. Son clave para la estabilidad social y la democracia, ya que permiten construir sociedades más justas y cohesionadas. Invertir en derechos sociales no es un acto de caridad, sino una estrategia para fortalecer el país. Es apostar por el desarrollo sostenible y por el futuro de las próximas generaciones. La igualdad de oportunidades impulsa la economía, fomenta la innovación y refuerza la cohesión social. Cuando todos tienen acceso a las mismas posibilidades, la sociedad entera avanza. El crecimiento económico, si no va acompañado de políticas públicas inclusivas, puede aumentar la desigualdad y dejar a muchos atrás. Por eso, es fundamental que el desarrollo sea equitativo y llegue a todos los rincones de la sociedad. Los derechos de segunda generación son la brújula que orienta el camino hacia un desarrollo justo, equilibrado y verdaderamente humano para toda la región. Hoy los derechos de segunda generación son más relevantes que nunca. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible reflejan estos derechos en metas concretas: fin de la pobreza, salud, educación, trabajo decente. La crisis climática y la pandemia han demostrado que la salud y la seguridad social son esenciales para todos. Los países con mejor protección social han respondido mejor a las crisis. Defender estos derechos es tarea de todos, no solo del Estado. Exigir salud, educación y trabajo digno es construir el futuro que merecemos. ¿Qué estamos haciendo cada uno para que la dignidad y la justicia social sean realidad en Colombia?